Bien, pues hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, para muchos es una de las reglas más conocidas del catolicismo y, a la vez, una de las que más preguntas genera: la obligación de ir a misa los domingos. Totalmente. Tenemos aquí un análisis muy detallado que parte del catecismo y de varios textos que intentan explicar el porqué de este mandato. La idea es entender qué hay detrás, Claro. porque no es solo una norma de tienes que ir, sino que parece que hay una arquitectura teológica y hasta psicológica muy pensada. Exacto. Y para empezar a desmontar esa arquitectura, creo que lo primero es ponerla en su sitio. No es una regla que aparece de la nada. ¿Vale? Es la forma concreta en que la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha traducido a la práctica uno de los 10 mandamientos. Santificarás las fiestas. Ah, claro, el tercer mandamiento. Justo. Lo que vamos a explorar es precisamente ese cómo. ¿Cómo se pasa de un principio tan grande a un acto tan específico como, sentarse en un banco de una iglesia cada domingo? Entiendo. Se presenta esto como una especie de pirámide de leyes, una construida sobre la otra. A ver si lo he captado bien. En la base de todo estaría la ley natural. Eso es. La idea de que, por pura lógica y, digamos, sentido común, la criatura sienta la necesidad de dedicar un tiempo a reconocer y agradecer a su Creador. Algo que surge de la propia razón, sin más. Sí, en teoría es algo que no necesitaría una revelación divina. Es casi un impulso de justicia. Oye, si todo lo he recibido, lo mínimo es dar las gracias, ¿no? Tiene sentido, es algo que se ve en casi todas las culturas y religiones de una forma u otra. Pero luego, en el siguiente escalón, la cosa se vuelve más específica con la ley divina positiva. Sino un mandato explícito de Dios en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos. Directamente a Moisés. Se le dice a Moisés que hay que dedicar un día concreto al Señor y, ojo, muy importante, también descansar del trabajo. Se formaliza esa intuición natural, se le da un marco. Y el último piso de esta pirámide es la ley eclesial, que es donde llegamos por fin a la misa del domingo. Precisamente, la Iglesia toma ese mandato divino y lo concreta todavía más para la vida del cristiano. Determina que la manera de santificar las fiestas es participando en la Eucaristía, que es el acto central de culto. O sea que es una cadena. Es una cadena perfecta. La ley de la Iglesia concreta la ley de Moisés, que a su vez concreta una inclinación de la ley natural. Lo que me parece fascinante de este enfoque es lo que se llama una pedagogía de lo concreto. Porque hoy se critica mucho esa idea de educar solo en valores o actitudes sin proponer acciones claras. Es que esto va en la dirección totalmente opuesta. Totalmente. Es la lógica fundamental del cristianismo. Hay una frase que se cita que lo resume todo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Claro. La fe no se entiende como un sistema de ideas abstractas, sino como algo que se encarna, que se toca, que se vive en actos concretos. El amor se demuestra con obras. La fe se alimenta con prácticas. Si no se queda en el aire. Se las lleva el viento. Las grandes verdades necesitan aterrizar en la vida cotidiana. Entendido. Pero dentro de esta práctica hay una distinción que me parece clave. Se habla del mandato como un mínimo. Eso suena, a lo mínimo indispensable. Y es que se presenta exactamente así. El mandato de ir a misa los domingos y fiestas de guardar y comulgar al menos una vez al año se describe como el suelo, no el techo. Una red de seguridad. Justo. La Iglesia, actuando como madre y maestra, establece esa red para garantizar que los fieles no se desconecten de las fuentes de la vida espiritual, la Eucaristía y la comunidad. Es una protección. ¿Pero no es el ideal, entonces? Para nada. De hecho, junto a ese mandato, la Iglesia recomienda vivamente la participación en la Eucaristía con mucha más frecuencia, si es posible, incluso a diario. Ah, vale. Ahí está la diferencia fundamental entre la salvaguarda y la aspiración. La obligación es para no caer, la recomendación es para volar. Es el paso del tengo que ir para cumplir al quiero ir porque lo necesito. Vale, entiendo la lógica de las tres leyes, la idea del mínimo. Pero si te soy sincera, aquí es donde a mí me choca un poco el tema. Obligación. ¿La palabra en sí? La palabra suena a imposición, a algo legalista que no encaja bien con la idea de una relación personal, de amor. Si hablamos de amistad con Dios, ¿no es contradictorio obligar a alguien a ser amigo de otro? ¿Cómo se resuelve esa tensión? Es la pregunta del millón.
y la que en nuestra cultura tan centrada en la autonomía personal se hace constantemente. Claro. Y la respuesta que se ofrece es, bueno, es profundamente antropológica, basada en una visión muy realista del ser humano. Se argumenta que la Iglesia conoce al hombre por dentro, con sus luces y sus sombras. ¿Y qué es lo que conoce? Sabe que somos inconstantes, perezosos, que a menudo nuestro querer no se traduce en poder, porque nuestra voluntad está debilitada. Una libertad imperfecta, por así decirlo. Exacto. Una libertad herida. Por eso el mandato no se ve como una imposición sobre alguien perfectamente libre, sino como una ayuda, una especie de barandilla para una libertad que se tambalea. Como una guía. O como el ejemplo que se usa, los padres que ponen normas a sus hijos. No lo hacen para coartar su libertad, sino para protegerlos de peligros que ellos por su inmadurez no ven o no calibran. Entiendo. La obligación de ir a misa sería una protección contra la tibieza espiritual y el olvido de Dios. El análisis va incluso más allá y llega a cuestionar si la decisión de dejar de ir a misa es siempre tan libre como parece. Es un punto muy provocador, sí. Se plantea que a menudo la gente no deja de ir tras una profunda y libre deliberación, sino que es arrastrada. ¿Arrastrada por qué? Arrastrada por la pereza, por un ambiente social que margina lo religioso, por la ley del mínimo esfuerzo. Y es aquí donde se cita un refrán que es demoledor. Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Uf, esa frase es durísima. Y muy cierta. Describe un proceso que todos hemos visto o vivido. Es que describe un mecanismo de autojustificación muy humano. El abandono de la práctica, que quizá empieza por simple desgana un domingo, con el tiempo necesita una razón de ser. Claro, tienes que justificártelo. Exacto. Y entonces la mente empieza a construir un andamiaje ideológico para justificar esa nueva forma de vida. La Iglesia es anticuada, no necesito intermediarios, soy espiritual a mi manera. El pensamiento se adapta a la acción. En lugar de que la acción siga a la convicción, para evitar esa disonancia cognitiva. Entonces, frente a esa inercia de la que habla, se proponen una especie de disciplinas espirituales. Mencionan un principio de San Ignacio de Loyola, agere contra. ¿Qué significa eso exactamente? ¿A actuar en contra? Significa literalmente eso. Actuar en contra de la propia inclinación desordenada. Si sientes pereza de rezar, reza. Si no tienes ganas de ser generoso, haz un acto de generosidad. Es un entrenamiento de la voluntad. ¿Una especie de gimnasio espiritual? Pues sí. En este contexto, la obligación de ir a misa funciona como un agere contra, institucionalizado. Se convierte en un ancla, sobre todo en tiempos de turbación, cuando la emoción, el sentimiento o lo que llamamos devoción desaparecen. Cuando no sientes nada. Justo. La fe se presenta aquí como un acto de la voluntad, no solo como un sentimiento. Los sentimientos van y vienen. Ya. La obligación ayuda a perseverar en lo que los místicos llaman la noche oscura del alma, ese periodo de sequedad en el que no sientes la presencia de Dios, pero decides seguir creyendo y actuando en consecuencia. Te sostiene cuando tus emociones te abandonarían. Eso es. Y para ilustrar esto de ir más allá del mínimo, de esa obligación, se cuentan un par de anécdotas que son realmente potentes. Una es la de un misionero en África. Sí, una historia increíble. El misionero explica a los niños de su aldea la presencia real de Jesús en el sagrario. Y después de la explicación, un niño se le acerca y, con toda la lógica del mundo, le pregunta: A ver. Padre, ¿y por las noches le dejas aquí solo y tú te vas a dormir? Uf, esa pregunta te deja sin palabras. Es de una lógica aplastante. Es que va directa al corazón del asunto. La pregunta del niño revela una fe que no es teórica, sino increíblemente real. Si de verdad crees que la persona más importante del universo está ahí, ¿Cómo te vas a dormir? ¿cómo es posible apagar la luz, cerrar la puerta e irse a dormir tranquilamente? Esa anécdota conecta directamente con una cita que se repite varias veces en los textos. Si conocieras el don de Dios. Claro. Es así, todo cambia todo. Le da la vuelta por completo al argumento. Completamente. Porque deja de ser una discusión sobre nuestra obediencia a una norma y pasa a ser una discusión sobre nuestra ceguera ante un regalo. Ya. El problema no es que Dios exija algo, es que nosotros no vemos el valor de lo que nos ofrece. La pregunta del niño surge porque él, en su sencillez, ha vislumbrado la magnitud de ese don. Y esto se lleva a un extremo casi inimaginable con la otra historia, la de Olivia, una mujer de 25 años en Mozambique. Una historia que de verdad redefine toda la conversación. Olivia no tenía piernas.
Madre mía, Y cada domingo se arrastraba 4 kilómetros por la arena del desierto para poder asistir a misa. 4 de ida y 4 de vuelta. no me lo puedo creer. Y lo más asombroso es que empezó a hacer esto incluso antes de estar bautizada. Es increíble pensar en eso. Su fe va mucho más allá de cualquier norma, lo cual me lleva a pensar en las normas concretas, porque para quienes no tenemos esa fe tan probada, las reglas ayudan. Aparte del domingo, ¿cuáles son exactamente esos otros días que la Iglesia marca como obligatorios? Son los llamados días de precepto. La lista universal, la que se aplica a toda la Iglesia, incluye 10 fechas. A ver, las tengo aquí. Veo que se centran en momentos clave. Varias sobre la vida de María, como el 1 de enero, Santa María Madre de Dios, Correcto. o el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, y el 15 de agosto, la Asunción. Fiestas marianas de máxima importancia, sí. Luego hay hitos de la vida de Jesús, como la Navidad, el 25 de diciembre, la Epifanía, el 6 de enero, la Ascensión y el Corpus Christi. Exacto. Y finalmente figuras fundamentales como San José, el 19 de marzo, los apóstoles Pedro y Pablo, el 29 de junio, y la fiesta de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Es esa la lógica, agrupar las celebraciones más importantes del año litúrgico. ¿Has dado en el clavo? Esa es exactamente la lógica. Son días que marcan puntos culminantes en la historia de la salvación, y la Iglesia invita a celebrarlos con la misma solemnidad que el domingo, que es el día de la resurrección. Pero se menciona también que hay cierta flexibilidad con estas fechas. Sí, y es un punto pastoral muy importante. Se reconoce que en el mundo moderno puede ser muy difícil para la gente tomarse un día libre un jueves, por ejemplo. Claro. Por eso las conferencias episcopales de cada país tienen la autoridad, con el permiso de Roma, de trasladar algunas de estas fiestas al domingo más cercano, Para facilitar las cosas. para facilitar que los fieles puedan celebrarlas. La Ascensión o el Corpus Christi, por ejemplo, en muchos países se celebran en domingo. Ah, eso explica lo de las misas del sábado por la tarde, que es súper común. Yo siempre había pensado que era solo por una cuestión práctica. Tiene un origen doble, en realidad. El fundamento es litúrgico. En la tradición judía y cristiana, las fiestas grandes comienzan en la víspera, con las primeras vísperas. Ah, vale. Así que celebrar la misa del domingo el sábado por la tarde tiene pleno sentido litúrgico. Pero sobre esa base se ha convertido en una solución pastoral enormemente práctica, Sobre todo si faltan sacerdotes, imagino. sobre todo en lugares con escasez de sacerdotes que tienen que atender varias parroquias y necesitan desdoblar las celebraciones. Pero claro, esa misma flexibilidad puede revelar otras cosas, ¿no? Se señala que a veces hay quejas si la misa se pasa el sábado o que va menos gente que el domingo por la mañana. Y ahí se introduce un punto final que es una invitación a una autocrítica muy interesante. A ver. Si un cambio de horario, del domingo por la mañana al sábado por la tarde, o un cambio de lugar, de una iglesia histórica preciosa a un local parroquial sencillo, es suficiente para que alguien decida no ir, ¿qué nos dice eso sobre sus motivaciones reales? De social. A ver, ¿cuál es la diferencia exacta? La diferencia es fundamental. Un hábito virtuoso, como se define en los textos, es una capacidad interior de obrar el bien con facilidad. Es algo que nace de una convicción profunda. Que está arraigado. Está arraigado en la persona y no depende tanto de las circunstancias externas. Te da fuerza para superar pequeños inconvenientes. Mientras que la costumbre social... Es superficial. Depende totalmente de las circunstancias. Se va a misa porque el horario es cómodo, porque la iglesia es bonita, porque va la gente que conoces, porque es lo que siempre se ha hecho. ¿Y si algo de eso cambia? Esas pequeñas contrariedades, como un cambio de horario, funcionan como una herramienta de diagnóstico personal perfecta para que cada uno pueda ver qué tipo de religiosidad tiene en realidad. Así que, repasando todo el recorrido, lo que parecía una simple regla de ir a misa se ha desplegado en una estructura con muchísimas capas. Sí, la verdad es que sí. Hemos visto sus raíces en la ley natural y divina, su justificación pastoral como una red de seguridad y su papel como ancla psicológica y espiritual para una voluntad que a veces flaquea. Exacto. Se describe la obligación no como una cadena, sino como una barandilla en un puente. No te obliga a cruzar, pero te impide caer al vacío en un momento de vértigo o distracción. Sobre todo cuando los sentimientos fallan. Justo. Y esto, creo, nos deja con una reflexión final muy pertinente para hoy.
En una cultura que valora la autonomía y la espontaneidad por encima de casi todo, y que a menudo desconfía de las disciplinas y las estructuras, Sí. ¿qué otras barandillas, espirituales o de otro tipo, podríamos necesitar para no ser arrastrados lejos de nuestros ideales y propósitos más profundos?